Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una pregunta que, a primera vista, parece sencilla, pero que de verdad ha traído de cabeza a filósofos y científicos durante siglos. ¿Qué es exactamente la verdad? Y para explorarlo, vamos a entrar en dos mundos que chocan entre sí. Por un lado, el universo perfecto y ordenado de las matemáticas, y por otro, el mundo caótico, desordenado, pero fascinante de la ciencia. A ver, para empezar, pensemos un momento en esto, que un triángulo tiene 3 lados y que el agua se congela a 0 grados. Ambas cosas suenan a verdad, ¿a que sí? Pero, ¿son el mismo tipo de verdad? La primera afirmación se siente como una certeza absoluta, como si estuviera tallada en la propia lógica del universo. La segunda, bueno, confiamos en ella, claro, pero se basa en lo que hemos visto, en la experiencia. ¿Podría ser que, en teoría, estuviéramos equivocados? Pues justo ahí, en esa pequeña duda, empieza todo el misterio que vamos a intentar desentrañar hoy. Venga, pues vamos a empezar por el primer mundo, el de la certeza matemática. Es un universo limpio, ordenado, un refugio de razón pura, donde la verdad parece algo absoluto, algo incuestionable. Para entender esto, hay una herramienta que nos dejó un filósofo, David Hume, que es la verdad superútil. Dividió todo el conocimiento en dos grandes cajas: relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Las verdades matemáticas están en la primera caja. No hace falta ir por ahí midiendo triángulos para saber que sus ángulos suman 180 grados. Es algo que deducimos usando solo la lógica, sin salir de nuestra cabeza. Y aquí está el truco, el secreto de por qué las matemáticas son tan seguras. Sus verdades son lo que se llama analíticas, que en el fondo quiere decir que son definiciones muy elaboradas. Decir un soltero no está casado no nos dice nada nuevo sobre el mundo, ¿verdad? Simplemente está explicando qué significa la palabra soltero. Por eso son irrefutables, porque en realidad no afirman nada sobre cómo es el mundo real. Así que esta es la clave de todo. Las matemáticas nos dan una certeza perfecta, absoluta, pero tienen un precio. Y el precio es que, en el fondo, no nos dicen nada sobre la realidad. Son como las reglas del ajedrez, perfectas, inmutables, pero no describen la partida que se está jugando en el mundo real. Vale, ahora vamos a dar un giro de 180 grados. Dejamos el mundo ordenado de las mates y nos metemos en el terreno mucho más pantanoso de la ciencia, que es la que intenta precisamente entender esa realidad. Y al hacerlo, se topa con un problema filosófico gigantesco. Este problemón filosófico se llama inducción. Y para entenderlo, no hay nada como el ejemplo clásico de los cisnes. La ciencia empieza observando cosas concretas. Un científico en Europa ve un cisne. Es blanco. Ve otro. Y sorpresa, también es blanco. Y así una y otra vez, 1000, 10.000 veces. Claro, después de miles y miles de observaciones idénticas, la tentación es enorme, ¿no? Es casi inevitable dar el salto, pasar de muchas observaciones concretas a una ley general, una ley científica. Todos los cisnes son blancos. Parece lo más lógico del mundo. Pero, y aquí viene el pero que lo cambia todo. No importa si vemos 1.000.000 o 100 millones de cisnes blancos. Nunca, jamás tendremos la certeza lógica y absoluta de que no existe por ahí un cisne negro escondido en un lago de Australia que no hemos visto. Y esto nos lleva a una conclusión que es, la verdad, bastante heavy. Una cantidad finita de observaciones nunca puede garantizar una verdad universal. La ciencia, por su propia naturaleza, nunca puede alcanzar esa certeza perfecta de las matemáticas. Como es de imaginar, este rompecabezas provocó un debate tremendo en el siglo XX. Mentes brillantísimas propusieron distintas formas de construir conocimiento que fuera fiable, a pesar de este problemón de base. El primer intento serio vino de un grupo, los neopositivistas. Su idea, el verificacionismo, era radicalmente simple. Para ellos, el significado de algo que dices es básicamente cómo lo compruebas. Si no puedes señalar algo en el mundo real y decir, mira, esto lo demuestra, entonces lo que estás diciendo no es que sea falso, es que es literalmente un sinsentido. Bla, 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 sin más. Y entonces, en medio de todo esto, llega Karl Popper y, literalmente, le da la vuelta a la tortilla. Su idea fue una genialidad. Olvidaos de verificar, es imposible. Dijo que el verdadero motor de la ciencia no es intentar demostrar que las teorías son verdaderas, sino justo lo contrario, intentar con todas sus fuerzas demostrar que son falsas. Para Popper, una teoría no es científica por ser verificable, sino por ser falsable, porque se arriesga, se expone a que un experimento la tumbe. Y esta metáfora de Popper es que es genial, lo clava. El conocimiento científico no es un edificio construido sobre cimientos de roca sólida, para siempre. Es más bien una estructura levantada sobre pilotes en un pantano. Los pilotes son firmes, de momento, lo suficiente para que nos aguantemos de pie. Pero siempre podríamos tener que hundirlos un poco más o cambiarlos de sitio.
Entonces, ¿cómo funciona la ciencia según este modelo? El ejemplo del radiador es perfecto para entenderlo. Por un lado, tenemos unas condiciones iniciales. El radiador está lleno, no tiene anticongelante y la temperatura cae bajo cero. Por otro, tenemos una ley general que ha sobrevivido a muchísimos intentos de tumbarla. El agua se expande al congelarse. Si juntas las dos cosas, la conclusión es, vamos, de cajón, el radiador tenía que reventar. Así es como la ciencia explica cosas y hace predicciones. Parecía que Popper había puesto la ciencia sobre una base más o menos sólida, ¿no? Aunque fuera pantanosa. Pero entonces llegó un historiador de la ciencia llamado Thomas Kuhn y volvió a mover los cimientos, sugiriendo que la verdad científica podría ser algo, bueno, mucho más complicado. Kuhn soltó una idea que lo cambiaba todo. ¿Y si la forma en que el científico ve el mundo, su formación, sus ideas, da forma a lo que considera un hecho? Quizás no miramos la realidad directamente, sino que siempre la vemos a través de unas gafas conceptuales. Y a esas gafas conceptuales, Kuhn las llamó paradigma. Un paradigma no es solo una teoría. Hay que pensarlo más bien como el sistema operativo de una comunidad científica en un momento dado. Sus ideas básicas, sus métodos, los problemas que creen que vale la pena resolver. Durante lo que él llamó ciencia normal, los científicos no cuestionan el paradigma, simplemente lo usan para resolver puzzles. Y aquí viene la idea más potente de Kuhn. Cuando los paradigmas entran en crisis y dos compiten, son inconmensurables. Esto significa que es como si hablaran idiomas distintos. No hay un terreno de juego neutral, un árbitro objetivo que pueda decidir quién tiene razón, porque cada paradigma define a su manera qué cuenta como un hecho y cuáles son las reglas. Es como la famosa ilusión del pato-conejo. Los dos miran el mismo dibujo, pero ven cosas totalmente distintas. Claro, las ideas de Kuhn abrieron la puerta a una visión todavía más radical de la ciencia y de la verdad, una que se atreve a cuestionar la idea misma de la objetividad. Esta perspectiva, a la que se suele llamar posmoderna, lleva la idea de Kuhn hasta su última consecuencia. Lo que viene a decir es que la ciencia no es un espejo que refleja la realidad tal cual es. Lo que llamamos verdad científica no es algo que se descubre, sino algo que se construye. Es el resultado de debates, de luchas de poder, de intereses sociales. La verdad no es la causa de que se cierre una discusión científica, es la consecuencia. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo este viaje? Empezamos buscando la certeza absoluta y hemos acabado cuestionando si la objetividad es siquiera posible. Pero aquí está la verdadera vuelta de tuerca. A lo mejor, esa naturaleza provisional, esa capacidad de estar equivocada, no es la debilidad de la ciencia. Quizás es su mayor fortaleza. A diferencia de un dogma, la ciencia lleva dentro su propio mecanismo para corregirse. Su poder no está en tener siempre la razón, sino en su increíble capacidad para admitir que se ha equivocado y así mejorar. Y con esto cerramos nuestro análisis, dejándolo con una última pregunta en el aire para darle vueltas. Si la ciencia, que es nuestro método más riguroso para entender el mundo, se basa en la duda y en la corrección constante, ¿cómo deberíamos tratar esas verdades que guían nuestra propia vida? Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta búsqueda.